Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza. En medio de la discusión política, de las campañas permanentes, de la consulta al soberano, llámese ese soberano pueblo, nación, ciudadanos, como usted quiera, cada cierto tiempo constituye una obligación, porque ha habido muchos actos, constituye una obligación concluir que los asuntos en nuestro país no se están resolviendo. Digamos que en democracia, los dirigentes y los grandes asuntos se resuelven mediante elecciones, plebiscitos, consultas, todo lo que se ha inventado para que sean las personas, todos nosotros, las que diriman. Nunca en la historia de Chile había habido tantos actos electorales como los ocurridos en los últimos tiempos. Y ocurre que estas consultas al ciudadano no han dirimido prácticamente nada. Ahora, yo lo sé, usted me podrá rebatir diciendo que, por ejemplo, se resolvió elegir a Gabriel Boric sobre José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Y agregará usted que se resolvió por un plebiscito de entrada, que nos dotemos de una nueva constitución, que se eligió una convención constituyente, que el texto constitucional que de ahí emanó fue rechazado, que se eligió un consejo constitucional y que el texto de ese consejo constitucional será plebiscitado el próximo 17 de diciembre. Y usted podrá decir entonces, ¿cómo es que usted afirma que no se dirime, que no se resuelve, que no se zanjan las cosas? Bueno, voy a insistir, no se zanjan. Y le voy a dar un ejemplo. El presidente Gabriel Boric, después de la derrota del primer texto constitucional en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, dijo que el plebiscito de entrada daba un mandato permanente para redactar una nueva constitución, que era un mandato de esos irrevocables, una cosa que no existe, pero en fin, hay que saber de estas cosas. Un mandato sine die, un mandato in aeternum. Y ahora sostiene que si gana el rechazo, no habrá un nuevo intento constitucional. O sea, aparentemente decretó, dio vuelta, ¿no? Todo. Decretó sin dar argumento nuevo que la voluntad del soberano
ha gozado, la voluntad del soberano ha gozado una especie de prescripción extintiva. O sea, ya volveremos sobre ese punto, pero usted se da cuenta que cambió todo. Por ahora solo quiero decir que el sistema político no está resolviendo nada y está absolutamente detenido, está agripado, está ocluido. Como todos sabemos, el sistema democrático, ese que surgió de los ingleses y de los franceses con la Revolución Francesa, supone un Estado de Derecho y supone la existencia de partidos políticos, porque es a través de los partidos políticos que se genera el poder. Son los partidos políticos los que presentan candidatos, los que presentan programas, los que tienen una forma de ver el Estado, la organización de ese Estado, a los ciudadanos y la relación entre ciudadanos y Estado. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que esa enorme función institucional de los partidos hoy no se condice con su tamaño. Hoy tenemos partidos pequeños, todos son pequeños, incluso algunos minúsculos. Ninguno de los partidos tiene la envergadura, reitero, el tamaño, la influencia, el prestigio para ser los medios que el sistema democrático establece para representar a la gente, porque es la gente la que les delega el poder. Esto de partidos chicos frente a una función institucional grande constituye un equilibrio muy precario, frágil, de partidos casi insignificantes en el sistema político. Y no hay que ser muy inteligente, que este equilibrio frágil es muy difícil que se prolongue en el tiempo. Entonces lo que está en juego es el sistema democrático. Una de las razones por la que no se ha podido resolver el dilema constitucional, se lo contaba recién, es justamente este. Partidos pequeños, pero que tienen una función institucional enorme. Partidos que además están absolutamente anclados en su ideología. Hoy día el oficialismo es minoría en Chile. Lo han demostrado las dos últimas elecciones y además lo demuestra la aprobación del gobierno, que es minoritaria. Es posible, y yo diría incluso probable, que esa minoría, sin embargo, triunfe en el plebiscito del próximo 17 de diciembre y se rechace el texto constitucional que se va a proponer a la ciudadanía. O sea, volvemos a la situación preestallido, la situación del 17 de octubre de 2019 con esta Constitución. Pero yo diría que hay algunas consideraciones que hacer. Una de ellas es que a propósito de la extensión de los textos, se ha dicho que este es un texto muy largo, hay que considerar que la actual Constitución, la que está vigente ahora, está complementada con las leyes orgánicas constitucionales, que tenían un quórum especialmente alto para su modificación. El texto que se va a plebiscitar no contempla leyes orgánicas constitucionales, por lo que parecería razonable que tenga más extensión si es que comparamos peras con peras, o sea, la actual Constitución con sus leyes constitucionales, leyes orgánicas constitucionales. Después de las reformas post-estallido, estas leyes orgánicas constitucionales ahora se pueden reformar por mayoría, simple mayoría absoluta. No hay quórum especiales. Y esta mayoría absoluta es alcanzable por la izquierda. Y por lo tanto, esto más la Constitución que bajó el quórum de 2/3 a 4/7 podría significar que la izquierda sí en el Congreso en algún momento pueda modificar la actual Constitución profundamente. La decisión del oficialismo, bajo la égida de Gabriel Boric, de no seguir con un nuevo proceso constituyente, la valoración ahora interesada de la actual Constitución, ya no se dice que es la Constitución de los 4 generales, ya no es la de Pinochet, sino que es la de Ricardo Lagos, que fue tan vilipendiado Lagos hasta hace no mucho. Las declaraciones de Lautaro Carmona, que es un hombre táctico, son increíbles. Dice, la Constitución del 80 ya no es la del 80. Dice, la Constitución, esto es textual, la Constitución del 80 ya no es la del 80, con todos los cambios que se le han hecho. Y agregó algo que aquí está la clave. Escuche bien, esto también es textual. Además de rechazarse esta que se está proponiendo, la opción de introducir transformaciones o cambios en la Carta no queda cerrada,
Pues está el espacio legislativo. Lautaro Carmona, dice lo que piensa y ahí está la clave. Y no es el único. Ricardo Lagos, al anunciar su voto de rechazo, su clara decantación por el en contra, insinuó lo mismo. Por lo tanto, digámoslo así, yo diría, la Constitución que se propone no es más larga que la que nosotros tenemos, comparando peras con peras, y en segundo lugar, las leyes orgánicas constitucionales actuales se pueden modificar por mayoría simple, y esta Constitución además en su texto fundamental por 4/7. Ahora bien, entonces, esta es la jugada. La jugada es que sea el Congreso el que cambie esta Constitución. Por lo tanto, no es verdad que se cierra el proceso constitucional. Va a continuar en el Congreso con una Constitución más fácil de modificar y con estas leyes orgánicas, insisto de nuevo, de las que solo casi les queda el nombre. Vuelvo entonces al comienzo. Están los partidos políticos, estos partidos chicos, minúsculos, en condiciones de, a partir del actual texto, redactar una nueva Constitución bajo la fórmula de modificar profundamente la actual, haciendo esto en el Congreso. ¿Es políticamente posible? ¿Es políticamente aceptable por los ciudadanos? ¿Es fuente de tranquilidad y estabilidad esta decisión de los partidos? El sistema político, lo decíamos, está trabado. Y ahí los políticos y sus partidos tienen enormes conflictos de interés. ¿Serán capaces de hacer modificaciones mirando el bien del país y no su propio destino, o sea, su destino particular? Ya en ese proceso, en este proceso, el de la nueva Constitución que se va a proponer, influyeron enormemente para que el nuevo sistema político que se propone y que se va a plebiscitar, al reducir el número de diputados y al poner límite a los partidos para que desaparezcan los más pequeños, esos que eligen parlamentarios con un puñado de votos, los partidos políticos influyeron fuertemente para que se contemplara en las normas transitorias que este nuevo sistema político comience a operar en régimen en el 2029, porque les afecta. Usted se da cuenta si tienen que todo negociar entre ellos a lo que van a llegar. Hoy los partidos son, lo decíamos, ¿qué es lo que son? Un pequeño grupo de militantes. La democracia cristiana es algo incomprensible incluso para ellos. El Partido Socialista obtuvo en las últimas elecciones un 5,9% de los votos, o sea, prácticamente nada. El PPD es algo así como un artículo liquidación por fin de temporada. Revolución Democrática es un partido con un puñado de militantes que participan en elecciones internas que aparecen del Liceo Chico y además un partido sumido en la corrupción. Los otros partidos de gobierno, Convergencia Social y Comunes, son más nombre que otra cosa. Y el Partido Comunista, que es el más articulado, lejos, con su casi 9%, pero no es más que eso, 9%. Sus militancias, las militancias de todos ellos, son funcionarios del Estado, funcionarios públicos, funcionarios municipales, personajes que pululan alrededor de algún empleo disponible y muy poco más que eso. Y están los otros partidos, amarillos y demócratas, unos nacituros con futuro incierto, como todo lo que está en etapa de gestación. La derecha, la UDI, Renovación Nacional, republicanos, aunque están envalentonados, la derecha está envalentonada, está leonada, pero yo sospecho que son menos de lo que ellos creen y adolecen también de cierto enanismo. Todos estos partidos tendrán la autoridad para, entre ellos, redactar un nuevo texto constitucional y aprobarlo con la votación de ellos. Es verdad que la izquierda se dio cuenta que su única posibilidad por ahora es esta. O sea, es el Congreso que tanto vilipendiaron, insultaron, agraviaron, pero en el Congreso que se convierte ahora sí en una cocina enorme al lado de la que ellos criticaron. Pero la necesidad tiene cara de hereje. La forma vulgar del decir romano, eso, la necesidad tiene cara de hereje porque los romanos lo decían en forma más elegante. Necesitas caret lege, o sea, la necesidad carece de ley, incluida eso que se llama la moral. Sostener que los partidos políticos son minúsculos, pequeños, islotes, incapaces de hacer
desde hace años de dar gobernabilidad al país, partidos varios que no tienen problemas en violar las leyes, con una confianza, según muchas encuestas, en el suelo, con dirigentes de vuelo rasante, bien rasante, que puedan proponer ellos la solución constitucional del país, yo creo que es una osadía notable. Es el último intento de la izquierda para no quedarse con la Constitución actual, es verdad. O la alternativa es esperar al futuro, porque la democracia siempre ofrece oportunidades, o sea, cuando vuelvan a tener una mayoría contundente. Ahora, le aclaro de inmediato, toda esta disquisición no es más que una descripción fáctica y nada tiene que ver con lo bueno o abyecto del texto que se propone, porque ya tendremos tiempo de hablar de eso. Y hablando de lo fáctico, mientras se discute todo este asunto constitucional, el gobierno está paralizado. Una eventual victoria del en contra en diciembre será un asunto, yo diría, momentáneo desde el punto de vista de una victoria, pero que no alterará mayormente la situación. Destruido el principal objetivo, que es la constitución de Elisa Loncón y Jaime Baza, ¿se acuerda de ellos, no? Con enormes dificultades para las reformas tributarias, previsional y de salud. Tendremos los poco más de 2 años que quedan al gobierno de Gabriel Boric en un progresivo ambiente económico e institucional decadente, porque va a seguir empeorando la economía, aumentará la pobreza, no habrá mejora educacional, una demostración de que todo lo que se dijo en esta parte, en la educación, era mentira, y habrá una desesperanza que hoy es evidente. Es posible que el presidente Gabriel Boric termine su periodo, yo diría, con una aprobación alta, porque tiene un voto duro alto, y que el próximo gobierno es posible que sea de derecha, pero una derecha que administrará un gobierno sin recursos, sin poder endeudarse, porque este gobierno los dejará sin capacidad para endeudarse, con un crecimiento potencial muy bajo, y lo más importante, la derecha tiene las mismas ideas de siempre, esas que ya están desfasadas en el tiempo. Los capitales que se fueron ya no van a volver. El crédito para Chile hoy es más caro, hay que pagar más intereses. No es un exceso pensar que un eventual gobierno de derecha, yo diría el segundo año, esté con tales problemas que también va a estar paralizado. ¿Y después qué? ¿Podrá este sistema político que acabamos de describir dar alguna respuesta? Con una democracia desvalorizada, ¿acaso no existe la posibilidad de que llegue un gobierno autoritario para el periodo siguiente? El deterioro económico es tan evidente que la verdad es que llama la atención que el presidente ni el ministro de Hacienda reaccionen. El gobierno aumentó los compromisos de gasto fiscal para los próximos años, para los próximos 4 años, en $14.000 millones. Son $14.000 millones adicionales a lo que estaba previsto. Agregó, esto es notable, además una disminución, o sea, aumentan los gastos a los que ya se preveía y disminuyen los ingresos en $1.000 millones. Y el balance estructural aumentó en su déficit de 0,3 a menos 0,5% para el 2026. Ninguna de las promesas del ministro Mario Marcel se está cumpliendo, ninguna. El IMASEC, o sea, el crecimiento del país en septiembre fue 0. Y el ministro de Hacienda, de forma bien triste, yo creo, lo celebró un montón. O sea, no crecer es un éxito. Oscar Landerreche, un economista de izquierda muy conocido, dijo que si uno toma los últimos 12 meses y los compara con los 12 meses anteriores, hay un decrecimiento en términos absolutos y también en términos per cápita. Lo más probable es que este año, cuando terminemos en diciembre, tengamos un año en que nos vamos a achicar, o sea que tengamos un Producto Interno Bruto negativo. Los problemas de productividad, con progresivo agravamiento además, tienen que ver con la educación, por lo tanto no tienen una solución inmediata. Y con algo de lo que se habla poco, seguramente tienen que ver por el alto consumo de droga en la población chilena. Hay un estudio que indica que los trabajadores chilenos emplean más de 5 horas
de su horario laboral en la semana a sus asuntos financieros o particulares. O sea, cuando tengamos la jornada de 40 horas, solo por este estudio de las 5 horas para asuntos distraídos por asuntos financieros, vamos a trabajar 35 horas semanales efectivas. Yo creo que será menos porque hay otras distracciones. Con esto es muy difícil que el país crezca, que aumenten los ingresos y ni que hablar de acercarse al desarrollo. La situación económica se ve mala mirando distintos asuntos. Por ejemplo, la reprogramación de créditos comerciales bancarios realizados porque no se pueden pagar las deudas. Entonces se reprograman los créditos, ha aumentado la reprogramación en 56%. Esto de los créditos comerciales bancarios. Ahora, si vemos la reprogramación de todos los créditos bancarios, esto ha aumentado en un 86%. La reprogramación de créditos de consumo ha aumentado en un 110%. Las renegociaciones ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento de Personas, son aquellas que no pueden pagar sus deudas, es la mayor desde el año 2020. La liquidación de empresas aumentó este año en relación al año anterior en un 15%. Hace 11 meses que aumentan los empleos informales. Entre julio y septiembre los informales aumentaron en cerca de 14.000. Hay aproximadamente 2.400.000 personas informales que no pagan impuestos, que no imponen para su previsión, pero que sí usan los servicios sociales, que sí tienen bonos y que además van a tener una pensión garantizada, no habiendo impuesto nunca. Casi 9 de cada 10 puestos nuevos de trabajo informal lo ocupan las mujeres. Toda la discusión del alza de impuestos, de reforma previsional, a todas estas personas no les importa nada porque son informales, están en la ilegalidad. Lo cierto es que el trabajo formal, ese que paga impuestos, que paga contribuciones, que cumple normas laborales, que debe someterse a una serie de leyes y normas que a veces cuesta dinero cumplir, hace que crezca la sensación de injusticia ante la coexistencia de una actividad ilegal, una legal y otra ilegal, sin que importen las autoridades. Sigo entregando datos. Los permisos de construcción de viviendas cayeron un 18% y hoy se encuentra al nivel de 1991. El asunto es que antes de 1991 no había registros. Es un desplome impresionante. Y si vemos la región metropolitana, también es la peor cifra para la construcción de viviendas nuevas en 32 años. Ahora, si lo medimos por superficie a construir, la caída es de 20%, el nivel más bajo desde el año 2010. Los despidos por necesidades de la empresa hasta septiembre de este año llegaron a 334.000, con un alza del 15%, una cifra mayor a la ocurrida en plena pandemia cuando estaba todo cerrado. También se ha deteriorado las ofertas laborales, aunque el deterioro se ha ido moderando, porque hace meses que se está deteriorando las ofertas laborales. La tasa hipotecaria, en estos instantes, la tasa de los créditos hipotecarios es la más alta en 14 años. Muchas personas saben que ya no pueden acceder a una vivienda propia porque no son capaces de cumplir con el pago de esas tasas altísimas. Durante esta semana hubo una entrevista muy interesante en el diario La Segunda al ingeniero civil en minas, exgerente de Codelco Norte, Sergio Jarpa. Y él habló que la producción de Codelco, esto lo sabemos, ha caído, lo de Codelco es un desastre, la producción ha caído en un 80%. O sea, en cualquier empresa, que la producción caiga en un 80% es un desastre y es para que se vaya toda la plana gerencial. Y resulta que él dice que no ha visto ningún plan concreto para elevar la producción. Agregó que hay un sobrecosto de proyectos estructurales, en algunos casos de más de un 50%. Y de nuevo, cuando un proyecto estructural, un proyecto en una empresa, tiene un sobrecosto de un 50%, alguien tendrá que renunciar, es un fracaso. Aquí no pasa nada. Sergio Jarpa habla de directorios que no son técnicos, que no tienen idea,
y habla de que hay una supervisión de los proyectos y de la empresa que trabaja, escuche bien, de lunes a jueves, porque la mayoría de los ejecutivos y supervisores no viven cerca de la faena, sino que viven en Santiago. Y esto lo hacen ganando sueldos millonarios, trabajan de lunes a jueves. Y dice que los principales problemas de los proyectos estructurales son mineros. Dice, hoy el teniente presenta problemas de estallido de roca en Chuquicamata subterránea. Recordemos que en Chuquicamata la mina a rajo abierto se ha cambiado por un sistema subterráneo. Y dice que en Chuquicamata subterráneo se están derrumbando las galerías. Agrega que ya no hay disciplina laboral en Codelco. Y dice que la empresa estatal se niega a que haya auditoría técnica a los proyectos. ¿Y por qué le cuento lo de Codelco? Porque simplemente, además de ser la mayor empresa estatal, es un reflejo de lo que ocurre no solo al Estado, sino que también lo que le ocurre al país. Pero no solo hay problemas profundos en la economía, se lo decía antes, también hay problemas en la política. El presidente ha hablado de que hay que defender el cumplimiento de los derechos humanos siempre, y en eso tiene razón. Siempre y en cualquier lugar. Ante la ONU habló de Nicaragua, que parece una especie de boxeador groggy, porque es fácil pegarle a Nicaragua, pero se mantuvo en silencio respecto a Cuba y Venezuela. Antes de viajar a China, dijo que trataría el respeto de los derechos humanos en China con los chinos. Pero cuando se encontró con Xi Jinping en Pekín, se le entró el habla, como dicen en el campo. O sea, era una simple bravuconada, o sea, una más. Ahora, 10 deportistas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos solicitaron refugio en Chile. Hay uno más, son 11 en realidad, uno que todavía no solicita el refugio, pero se escapó de la delegación. ¿Y cuál es la razón? Es simple. No desean seguir viviendo bajo una dictadura. Esa es la única razón. Quieren libertad. Y la reacción del gobierno chileno ha sido total frialdad. Claro, el Partido Comunista le sopla en la oreja a Boric, a Toá, en fin, a varios. Y además tienen al lado a Camila Vallejo. Pero el presidente, tan locuaz muchas veces, hasta ahora calla con respecto a este tema. Y yo diría que es una vergüenza, obviamente, y también una cobardía, porque hay una tendencia natural, una tendencia humana de estar siempre con los más débiles, de estar con los perseguidos, salvo con ellos ahora. La ministra del Interior, Carolina Toá, se mandó una frase, yo diría, de antología. ¿Qué dijo ella? Cuando le preguntaron por estos cubanos que se habían escapado de la delegación, quieren permanecer en Chile, dijo, mire, en realidad perfectamente pudieran estar haciendo turismo. Una frase que da asco, especialmente proviniendo de ella y de un sector, su sector, que sufrió un brutal exilio porque fueron perseguidos en Chile brutalmente. Es como para, después de todo esto y después de todas las experiencias que tuvieron, es como para creer un poco menos en el ser humano. En lo que va de 2023, unos 60 deportistas, solo este año, unos 60 deportistas cubanos han escapado de sus delegaciones en competencias que se desarrollan en el extranjero. Una de las atletas cubanas escapada comentó en Canal 13, esta es su experiencia, ¿no? en Cuba, podemos ver a la familia 2 veces al año, se lo repito, podemos ver a la familia 2 veces al año. En caso de que ocurra algo grave o urgente, puedes pedir permiso y te dejan ir, pero si por decisión tuya dices que quieres ir a la casa, no puedes. Otra deportista aseguró que no piensa volver a su país porque desea tener libertad. Allá no tengo libertad en el futuro, en el deporte. Deseo libertad en el aspecto personal. Junia Minalés dijo, tomamos la decisión correcta y sí, nos sentimos libres. Aparte del susto, sí, nos sentimos libres. La política grande, la política seria,
está hecha de gestos de grandeza. Pero vivimos en medio de una pequeñez en que por miedo a Lautaro, a Carol, a Camila, hay silencio. Y el presidente Gabriel Boric, ese de las dos almas, ese que sus propias partes lo tironean para un lado y para otro, se queda callado porque a una de esas partes le gusta la dictadura cubana. El Partido Comunista Chileno, que fue, todos lo sabemos, el más prosoviético de Occidente, el partido que justificó la invasión de Checoslovaquia, el partido que justificaba la dictadura de Alemania Oriental, no ha cambiado. Por eso minimiza todo esto. Posiblemente el presidente crea que estos son inventos de la prensa, porque cree que todo se debe a la prensa. Yo no pretendo defender a la prensa. De hecho, creo que la prensa en Chile y nosotros mismos tenemos un montón de problemas y de asuntos que mejorar. Pero hay dos cosas que sí puedo afirmar. La prensa en Chile no da a conocer, por ejemplo, información e imágenes violentas, las imágenes del crimen organizado. ¿Por qué? Es que no tenemos estas imágenes, las tenemos. Pero es tal el nivel de violencia y crueldad inimaginable, que por respeto a usted o a los niños que pudieran ver esto, la prensa chilena no lo muestra. Y la prensa chilena, por ejemplo, no da a conocer aspectos de la vida privada de las personas del poder, de la élite, de los políticos, por ejemplo, como sí se hace en otros países, incluyendo países europeos. Y no se da a conocer no porque la información debidamente comprobada no se tenga, sino por una especie de pudor y por el resguardo a la privacidad de esa gente. Por eso sería bueno que el presidente sepa que sus críticas en esa parte al menos son muy infundadas. Y él va a entender. La pequeñez de la política, esa que no permite sospechar que sean ellos capaces de lograr la salida de la crisis del país, como le decía hace un rato, se demuestra con los robos y escándalos del caso Fundaciones. Se nos ha pretendido hacer creer por Camila Vallejo y por el ministro Carlos Montes, primero que esto era un asunto de la Fundación, un asunto puntual, un asunto excepcional, una especie de una manzana podrida en el cajón, una sola. Pero ahora se sabe que casi todo el cajón está podrido. Ahora, cuando se sabe que esto ha sido una especie de modus operandi, una conducta delictiva en 15 regiones, ahora se dice entonces, se cambia el discurso y se dice que en realidad es un problema normativo, un problema de falta de controles. En vez de reconocer lo evidente, de perseguir presentando querellas, nos han presentado querellas por parte del Ministerio de la Vivienda, en vez de pedir la renuncia a los responsables, incluso que el propio Montes se fuera en un acto de mínima responsabilidad política en democracia, nada de lo anterior ocurre. Y le echan la culpa a las normas, a la falta de controles, al Estado como algo así etéreo. Gabriel Boric se comprometió, y lo parafraseo textual, de caiga quien caiga en este asunto, pero hasta ahora es otra bravuconada más, estéril y torpe. El ministro Carlos Montes dice que las querellas las debe presentar el Consejo de Defensa del Estado, pero no hay ninguna razón, ninguna, para que no las presente su ministerio. El caso Fundaciones no es un asunto de normas, no es un asunto simplemente de platas mal gastadas, que lo es un asunto esencialmente político. Son fundaciones constituidas por políticos, con fines políticos, en el intento de, al ver que los partidos políticos están débiles, hacer política con platas públicas desde los llamados territorios, logrando que, entre otros asuntos, las tomas se transformen, la gente que está ahí, se transformen en votos en base al clientelismo. Es el uso de los pobres, es el uso de los marginados para sus propios fines. Así de pestilente. Esto, ministro Montes, perdóneme, señora Vallejos, no tiene nada que ver con normas insuficientes, sino con un plan
que se los descubrieron a sus autores y ejecutores, porque el asunto era político. Se entregaban platas designando a las fundaciones a dedo sin que otra pudiera optar a obtener esos recursos y se las daban porque eran amigos, sin exigir garantías. Además, en muchísimos casos, les entregaron el total del dinero antes de comenzar a trabajar, violando toda la costumbre que hay en el Estado, que es contra avance de trabajo. Yo no deseo hablar de que eran privilegiados, porque esto es en realidad corrupción. A Procultura, del médico psiquiatra Alberto Larraín, el que hizo campaña por el apruebo en el plebiscito pasado, le han entregado miles de millones de pesos. Se habla en algunos casos de 5.000, otros de 7.000. Es este médico transformado en pintor de brocha gorda de ocasión que justifica los altísimos montos cobrados porque cuando pintaba le enseñaba a otros a pintar con brocha gorda y sostiene que esa enseñanza es muy cara. Cuando finalmente fue la comisión investigadora de este caso en la Cámara de Diputados hace un rato, finalmente se presentó Miguel Crispi, el jefe del segundo piso, el asesor estrella de Boric, hace pocos días. Crispi siguió sosteniendo la tesis de que esto de enseñar a pintar a otros era caro, porque no cualquiera pinta un muro. Larraín, el doctor, es un hombre poderoso, sumamente bien contactado, un hombre con redes. Y seguramente eso es lo que hizo que durante un buen tiempo el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, defendiera el asunto de la pintura de las fachadas, hasta que finalmente era tan evidente todo que se rindió. Y ahora le está pidiendo al doctor que le devuelva 370 millones de pesos. Y esa misma demora con el doctor ocurrió con el Ministerio de la Vivienda, que recién ahora se da cuenta que este médico, contratado para intervenir campamentos, tomas, que ahora con el eufemismo chileno se llaman asentamientos precarios, porque el médico le hace a todo. Le hace a la pintura, le hace a las tomas, le hace a todo. Ahora se dieron cuenta en el Ministerio de la Vivienda que no cumple, que se atrasa, que no rinde cuentas financieras, que con platas públicas se arrienda en valores muy por sobre el mercado. La verdad es que el doctor es cosa seria. Entonces el ministro Montes, ante la evidencia tardía, le pide a la ONG del facultativo, recién ahora, que le devuelva 500 millones de pesos. Cientos de millones de pesos para allá y para acá. Ahora el contralor Jorge Bermúdez habló de la oscura trama en la que participan un montón de ONG. Procultura, Enlace Urbano, Enred, Campamento Idea, Fundación para la Superación de la Pobreza, Urbanismo Social, Tomarte, Movimiento Fibra, Red Integral Comunitaria y muchas más. Esto es un ejemplo. Solo en Arica, Enlace Urbano y Enred no han rendido cerca de 600 millones de pesos. Y también ahí dividían los proyectos para que no los revisara la Contraloría. O sea, el viejo truco, aprendido velozmente por los jóvenes, ávidos de dinero y poder. En Atacama se traspasaron fondos a Enlace Urbano comprometidos en Red y Procultura, todos elegidos a dedo, sin que se sepa, lo dice la Contraloría, por qué y para qué. Hasta ahora hay en ese lugar hay 578 millones de pesos que les pasaron y que no están documentados, en que no hay registro de los traspasos. En la misma región se entregaron 160 millones de pesos a la Fundación Atacama Cultural para el, escuche bien, fortalecimiento de la participación y organización de eventos deportivos competitivos en Atacama 2023. Lo malo es que le pasaron la plata sin que siquiera tuviera iniciación de actividades. El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, se defendió al estilo Montes, diciendo que la iniciación de actividades no era un requisito, imagínense. También está la Fundación Comprometidos. Esta fundación se hizo famosa porque tenía como objeto actividades de producción de películas cinematográficas. Y también otra cosa nada que ver, actividades clínicas veterinarias. Pero le encargaron distribuir agua potable en Copiapó que no tiene nada que ver con su objeto. La verdad es que se comprobaron por parte de la Contraloría muchísimos casos de conflictos de interés. No se los voy a detallar aquí porque los podría aburrir.
funcionarios de fundaciones que ocupaban oficinas de las seremías de vivienda, fundaciones cuyo objeto no correspondía a los trabajos que presuntamente debían realizar. El Contralor puso especial énfasis en Procultura, la del doctor Larraín. En Valparaíso le pasaron 1.724 millones de pesos a Es Posible Otro Chile, Techo para Chile, Arquiduc. ¿Cuál fue el trabajo con estos 1.724 millones de pesos? Escuche. Socializar y capacitar a las familias que habitan en campamentos acerca de la importancia de identificar potenciales riesgos al interior y exterior de su territorio, promoviendo el autocuidado y una cultura preventiva al interior de las comunidades. ¿Entiende algo usted o no? Palabrería. Palabrería, en serio. Juntar palabras. Pero el Contralor, ¿qué dijo? Que nada hay que justifique todo eso que usted acaba de escuchar. En Rancagua, a Arquiduc se le pasaron 53 millones de pesos antes de firmar siquiera un pinche papel, como diría un mexicano. En la región del Biobío, ¿sabe quién opera? Entre otros, la Fundación Horizonte Ciudadano, es la fundación de Michelle Bachelet. ¿Qué hace Michelle Bachelet con su fundación a manotazos? El gobierno regional le dio plata sin iniciar actividades. ¿Cómo se llamaba el programa? Niños, niñas y adolescentes, voces del Biobío para vivir sin violencia. Directora del proyecto, María Estela Ortiz, amiga personal de Bachelet. ¿Quién más? ¿Quién está ahí? El hijo de María Estela Ortiz, el guionista Juan José Parada Ortiz. Función, asesor de comunicaciones del proyecto. Y en ese proyecto hay otros funcionarios de la Fundación de Bachelet que reciben un sueldo en la fundación y otro sueldo por este proyecto. Doble sueldo, o sea, una especie de 2 por 1. Y son solo ejemplos, porque está repleto de fundaciones que recibieron miles de millones de pesos a dedo, sin garantías, sin que se sepa, se lo reitero, por qué y para qué. Un modus operandi que se repite desde el Ministerio de la Vivienda y desde los gobiernos regionales. Y todo a los amigos. El ministro dijo hace un rato que no va a renunciar. Y yo creo que sí lo debe hacer junto a los seremi responsables. Han pasado meses desde que esto se denunció y tampoco el presidente le pide la renuncia. Y vuelvo al principio de esta crónica. ¿Se da cuenta por qué le digo que la clase política no solo está ausente de vuelo, sino también de dignidad? Esta clase política no es capaz de salvaguardar el sistema. Carlos Montes pertenece a eso que se llama socialismo democrático. El silencio cómplice de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y de sus principales varones, demuestra que el problema está enquistado profundamente. Esta semana hemos observado, circulan profusamente, imágenes de asesinatos en las calles. Imágenes de asesinatos en medio de transeúntes atónitos. Esta semana vimos como en un solo día se encontraron 3 cadáveres abandonados en Santiago. Y fuimos testigos del secuestro del empresario Rudy Basualdo en Rancagua. Aún no se conocen todos los detalles de lo ocurrido, pero sí se sabe que los secuestradores son extranjeros, colombianos y venezolanos, con permanencia ilegal en Chile. Entraron en forma clandestina. Ha habido un aumento constante de los secuestros en nuestro país, pero ahora hay un salto cualitativo. La familia, apoyada por las autoridades, negociaron con los secuestradores el rescate, un rescate de 40 millones de pesos. Las autoridades lideradas por Carolina Toá dieron a entender que la política será negociar con los futuros secuestradores, porque el fin será no arriesgar la vida de los secuestrados. Pero esta es una promesa extremadamente compleja, porque se entendió que si no fue ahora, cuando hay 10 detenidos, hacia adelante habrá un incentivo al secuestro, ya que siempre se pagará lo exigido. Toda la investigación quedó en manos de los carabineros. Varios recordaron el caso de Nelson Murúa, el empresario nortino de 67 años que secuestraron y al no pagar el rescate
lo torturaron y lo mataron en forma salvaje. En esa oportunidad, el caso se lo encargaron a la PDI y todo salió mal. En medio de la delincuencia organizada, de esta crisis económica, de la irresponsabilidad de la política, carente incluso de moral, vea el caso Fundaciones, los partidos se están preparando, principalmente los partidos del oficialismo, para, ganando el rechazo o el en contra, hacer de las suyas en el Congreso para modificar sustancialmente la actual Constitución y también las leyes orgánicas constitucionales. Pero yo me pregunto, ¿está el horno para bollos? ¿O vendrá una marea que los arrastre a todos, de verdad a todos? Cuando la gente descubra que la crisis sin los mismos, o con estos mismos, perdón, no tiene ninguna solución. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sostenible. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido tus inversiones. SIDEF, garantía de confianza.